Hola, bienvenidos una vez más. Muchísimas gracias por estar acá. Bueno, vamos a tener un giro en realidad a las conferencias que hemos estado escuchando, porque ahora vamos a tener a José Gaviria, quien es CEO de Rutanio. Él pues va a presentar un panel con el nombre ¿Cómo la innovación puede transformar ciudades? Este panel está vinculado a nuestro track de liderazgo. Aquí lo va a acompañar Rodrigo Arboleda, CEO de Fast Track Institute, y Elgin Echeverry, director de planeación y perspectiva de Rutanio. Entonces, bienvenidos y muchas gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias. Esta es como una de las 6 o 7 conferencias que tenemos en Rutanio, en el panel, en el evento de Conecta B2B. Otra vez, muchas gracias por estar con nosotros. Les recordamos un poco de nuestra comunidad. Somos una comunidad global de innovación y emprendimiento que tenemos énfasis en Hispanoamérica. Y contamos con un activo digital nativo en blockchain llamado Rutanio. El día de hoy hemos querido hacer este panel porque, pues muy orgullosamente, nos acompañan dos personas que representan a su vez dos instituciones que hacen parte de la comunidad Rutanio. El primero es Elkin Echeverry, que es director de planeación y prospectiva de Ruta N, una institución de Medellín que ahora le vamos a dar la oportunidad de que nos explique, y es uno de los co-creadores de este experimento y esta iniciativa llamada Rutanio. El otro que nos acompaña se llama Rodrigo Arboleda, es CEO de Fast Track Institute, es uno de los aliados que tenemos y también ha tenido una experiencia muy interesante en todo lo que es innovaciones en ciudades. El panel de hoy, entonces, queremos dedicarlo a cómo la innovación puede transformar las ciudades, cómo puede ser que escogiendo una estrategia alrededor de la innovación podemos generar profundas transformaciones en nuestras polis del siglo XXI. Entonces, le voy a dar primero la palabra a Elkin Echeverry, que nos presente, por favor, que se presente y que nos presente, por favor, la institución de Ruta N. Adelante, Elkin, te escuchamos. Bueno, un placer saludarlos a todas las personas que nos están acompañando y pues por supuesto a ti, José Fernando, por la invitación y a un gran amigo como Rodrigo, poder compartir este espacio con él es bastante interesante. Ya en términos de lo que me consultas, Ruta N es una entidad pública, es la Agencia Pública de Innovación de Medellín, depende de la alcaldía de la ciudad y de lo que se llama el Grupo EPM, que para los que no lo conozcan, pues es Empresas Públicas de Medellín, es digamos la empresa de los utilities, agua, energía, saneamiento básico, gas y en algunos casos telecomunicaciones de la ciudad. Ruta N como tal es lo que se denomina una agencia de segundo piso. Nuestra labor es más de articular, de conectar, de inspirar a la ciudad para que la innovación sea cada vez una herramienta más importante del devenir de la sociedad. Y en algunos casos la función es catalizar. A veces hay lo que se denominan asimetrías de información o lo que fallas de mercado, y Ruta N puede entrar temporalmente a tratar de subsanar eso, pero tratando que sea el ecosistema el que finalmente se apropie de esos crecimientos del ecosistema. Desde el punto de vista de nuestra labor principal estratégica, pues es simplemente contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Medellín desde ciencia, tecnología e innovación. Eso significa que no intentamos que el ecosistema sea un silo más de la ciudad o otra capacidad, sino más bien una capacidad transversal, tanto de lo público como de lo privado. Eso es básicamente un resumen rápido de la función y los objetivos de Ruta N. En mi caso, pues como mencionaron en la presentación, mi responsabilidad principal está alrededor de la prospectiva. Estos elementos pues sabemos que todos los días caminan más rápido a velocidades exponenciales, entonces la prospectiva es un elemento clave del proceso y eso se traduce en guiar la planeación de la corporación, que como tal debe enmarcarse en la planeación de la ciudad a través del ecosistema. Eso es básicamente un resumen rápido, José Fernando.
Bueno, muchas gracias, Elkin. Le voy a dar paso al otro panelista, a Rodrigo Arboleda, para que nos comente un poco de la institución de Fast Track Institute y cuáles son sus objetivos y su misión. Bueno, gracias, José Fernando, y gracias a todos por estar aquí en este panel. Mi nombre es Rodrigo Arboleda, soy arquitecto de profesión, vivo en Estados Unidos. Hoy estoy transmitiendo a ustedes desde mi residencia en Miami, donde llevo ya 2 meses larguitos confinado. Represento a Fast Track Institute, una fundación sin fines de lucro que trata de ayudar a las sociedades a acelerar en vez de rechazar la adopción de tecnologías exponenciales, pero todo y cuando traigan consigo un impacto social positivo. Esto nace como consecuencia de ver que si solamente nos concentrábamos en el sector privado para cambiarle el chip mental a los empresarios y que empezaran a trabajar en términos de tecnologías exponenciales y no incluíamos al sector público, la academia y las ONGs en esa misma metodología, en vez de hacerle un bien a la sociedad, estaríamos creándole un problema adicional de desigualdad. Nuestro proyecto es un proyecto de equidad social y de adopción de tecnologías como parte fundamental del futuro de las sociedades. Eso es más o menos, en pocas palabras, lo que hacemos y cómo lo hacemos. Encontramos en Medellín y muy específicamente en Ruta N una receptividad enorme a nuestra política y a nuestra metodología, que se inicia en una universidad en California, en Silicon Valley, llamada Singularity University, y también trae consigo ciertos tipos de metodologías de la Universidad del Massachusetts Institute of Technology, conocida como MIT, especialmente en el Media Lab, donde se tratan problemas de cómo resolver problemas normales de la sociedad, pero tratando de manejarlas desde el punto de vista de la creatividad y la curiosidad innata de las gentes. Y para ello utilizar instrumentos que estén fuera del común de los que se están acostumbrados a trabajar. O sea que el haber encontrado a Ruta N para nosotros significó toda la diferencia del mundo, y el haber encontrado en Medellín específicamente la receptividad y la pasión por la innovación, la ciencia y la tecnología han sido elementos fundamentales de del éxito que ha tenido el programa. Eso en pocas palabras. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Rodrigo y Elkin, por la presentación. La pregunta que quiero que generar y que compartamos con el panel, con la audiencia que tenemos es cómo cada una de sus organizaciones se aproxima a la innovación para transformar una ciudad. Entonces le voy a dar la palabra a Elkin para que inicialmente nos responda. Pues es un viaje largo. La verdad es que estos temas, desafortunadamente, a pesar de que en el mundo han demostrado la capacidad de transformar las sociedades para bien, han sido un poco difíciles en Latinoamérica y en nuestro país de implementarlos, de darles el alcance y el tamaño que requieren. Y en el caso de la ciudad, pues es una transformación que está muy unida también a su ya conocido cambio desde las épocas difíciles, que ya no vale la pena aquí mencionar, que vivimos como sociedad hasta principios del año 2000, y lo que se viene luego como transformación de la ciudad en términos socioeconómicos, urbanísticos, en términos sociales, cómo luego la conectamos con intentar hacer un cambio desde el punto de vista de que la innovación sea como el motor de la sociedad a partir de ese momento, porque de alguna manera también en el pasado mucha de los errores que cometimos estuvieron alrededor de tener algunas capacidades interesantes como ciudad, pero no haber desarrollado las capacidades de mantener un esquema de innovación permanente. Entonces está muy arraigado, digamos, es muy difícil separar el espacio de transformación de ciudad hacia la transformación del emprendimiento, la innovación y pasar a una sociedad de conocimiento, pero digamos eso se empieza a armar en la década del 2000 al 2010,
y a partir de 2010 que se queda Ruta N, hay un impacto de que no es solamente dependiendo de Ruta N, sino es más en general del ecosistema de la ciudad, la universidad, lo académico, las empresas, el sector privado y obviamente pues el sector público y las entidades de conexión al ciudadano, porque hoy esa es como una cuádruple hélice, universidad, empresa, Estado y ciudadano, que a partir de varias instituciones formales y no formales van creando un capital social, y Ruta N, ya con su función de articulador en la última década, pues ha logrado empujar que la ciudad obtenga algunos avances significativos, pero en el fondo detrás de ese proceso siempre hay un cambio cultural. En realidad lo que cambia una ciudad o cambia un ecosistema, pues sin duda son las personas, somos cada uno, es cambiar nuestras creencias y nuestras posibilidades, inspirar, como decía ahora, de que pueda haber un mecanismo diferente en la construcción colectiva, y afortunadamente ese cambio se ha ido dando. Entonces, en nuestro caso, ha significado inspirar a la ciudadanía, mostrar que hay otros caminos y sin duda pues también habilitarlos para que la gente tome confianza de que sí es posible a partir de los resultados, y luego poco a poco se dé tiempo para lograr el cambio cultural. Entonces, en el fondo hay algo que desafortunadamente es el problema de Latinoamérica y de muchos espacios emergentes en el mundo, y es que esto es muy poderoso, pero hay que darle tiempo. Los economistas lo llaman como capacidades de acumulación. Entonces, en 1 año, 2 años, tú lo puedes hacer muy bien, pero si después de los 2 años te desesperas porque todavía no ves resultados muy evidentes, puedes perder todo el trabajo. Pero si le das 5, 6, 7, 10 años, ya empiezas a ver la diferencia, y eso te da confianza para decir seguramente lo que se viene en los próximos 2, 3, 5 años va a ser aún mejor. Entonces, digo que aquí el gran logro fue que la sociedad tuviera paciencia, invirtiera continuamente y diera tiempo a que los mismos resultados de lo que está obteniendo la sociedad hablaran por sí mismo y le dieran más ánimo a la gente para continuar. Gracias, Elkin. Pido disculpas si me ven con la cámara, no mirando la cámara, pero es que tengo varios dispositivos abiertos, entonces lo estoy mirando al mismo tiempo. Rodrigo, entonces la misma pregunta, ¿cómo desde Fast Track Institute se han aproximado a transformar las ciudades con innovación? Bien, gracias, José Fernando. Esto viene de un proceso que comenzó en Silicon Valley, en la Universidad de Singularity University, tratando de encontrar cómo cambiarle el chip mental a los empresarios del sector privado, que entendieran que las metodologías de trabajo y de consultoría y de encontrar soluciones a problemas críticos de las compañías tendrían que empezar a cambiar de manera de llevarse a cabo por el advenimiento de una serie de tecnologías que surgieron en los primeros 10 o 12 años del siglo XXI, que se las han llamado tecnologías exponenciales, virales y disruptivas, porque contienen esas 3 características. La una es que su crecimiento es viral o exponencial. Yo creo que esta palabra, que antes era muy difícil que la gente la entendiera, con el tema del coronavirus, ya todo el mundo la va a tener muy metida en el léxico normal de día a día y hará parte fundamental del diccionario del futuro de todos los ciudadanos del mundo, y ya no de unos pocos expertos en tecnología, porque hemos visto cómo el coronavirus se expande de manera viral o de manera exponencial, es decir, en una curva geométrica. Resulta que tecnologías como Uber, tecnologías como Airbnb, o aplicaciones más que tecnologías, aplicaciones como Airbnb, como Waze, como Netflix, para pensar solamente en unas pocas del diario vivir. Hay otras de mucha más profundidad, pero esta se aplica mucho al diario vivir, sin necesidad de grandes campañas de publicidad, y solamente del boca a boca, fueron penetrando en las sociedades de una manera tan supremamente radical y disruptiva que encontraron un eco en la gente, y la gente los adoptó inmediatamente sin necesidad de que nadie les dijera nada. Esto ha creado también una necesidad de que, si solamente nos circunscribimos al sector privado
y abandonamos o no acometemos el cambio de las personas que están en cargo de sentar políticas públicas, de crear planes estratégicos de la sociedad ya como en conjunto. Y no incluimos también la academia, que son los encargados de formar el perfil del ciudadano del futuro, que es un perfil de ciudadano muy diferente al que teníamos acostumbrados a pensar. Haríamos un gran mal a la sociedad. Entonces, Fast Track Institute, como entidad sin fines de lucro, se orienta precisamente a hacer una extrapolación de lo que hubo muy buena receptividad en el sector privado, pero que era necesario incluir de una manera holística al sector público, la academia y las ONGs. Y como les dije anteriormente, a pesar de que es una fundación norteamericana, que originalmente se pensó que se iba a poder funcionar en la Ciudad de México, encontramos que Medellín tuvo una receptividad supremamente inmediata por tener ya funcionando entidades como Ruta N, que el camino de adopción de estas metodologías se hizo muchísimo más rápido y más eficiente, y por ello fue que logramos acometer 4 proyectos específicos en un tiempo récord, con unas sprints o corridas que llaman, de 16 semanas cada una, donde se lograron obtener resultados que posiblemente eran comparables a un resultado de cualquier consultora del mundo, pero en una 10ª parte del tiempo y en una 10ª parte del costo de una consultoría normal. Y ese ha sido el gran logro, que sin la participación de Medellín hubiera sido muchísimo más largo, más difícil y más costoso lograr. Ok, gracias, Rodrigo. Elkin, ahora ¿nos podrías compartir un poco de esos logros que la organización, que Ruta N ha logrado, que puede destacar o que quiere destacar como de los más importantes en los años de vida de la institución? A ver, yo creo que lo primero es que suena pues sencillo, pero en realidad lo más difícil era lograr tener un espacio dentro de la institucionalidad y también en el corazón de la gente, porque toda política pública en realidad es exitosa en la medida que la gente la respete y la quiera compartir. Y nosotros, más que una institución que queríamos hacernos ver por lo que hiciéramos, nos queríamos ver era por lo que lograra la ciudad. Entonces, la mayoría de los indicadores nuestros, como les dije al principio, están tratando de medir en realidad si estamos contribuyendo a mejorar la calidad de vida, si la economía está creciendo, si se están generando empleos, si esos empleos son de calidad, si estamos disminuyendo el desempleo, si estamos logrando solucionar desafíos de las ciudades, disminuir la contaminación por PM2.5 y mejorar la movilidad, solucionar la salud. Entonces, en realidad, Ruta N lo que busca es activar el ecosistema para que cada vez haya nuevas y más poderosas soluciones. Entonces, ya encontrar ese espacio, yo creo que es muy positivo. La crisis del COVID ha dejado muchas cosas complicadas. Hoy nos preocupan muchas personas e instituciones que están sufriendo con esta situación, hay que tenerlas en mente, pero trajo una cosa positiva y es que nos permitió mostrar que el ecosistema estaba activo. Inclusive hoy hay logros que sinceramente no nos hubiéramos podido imaginar, que por ejemplo la estrategia Inspiramed logró que en menos de 3 meses constituyéramos casi que una empresa distribuida, 3 prototipos de ventiladores mecánicos, que son equipos de alta complejidad en términos de salud, financiación para construirlos. Es como si hubieras quedado en 2 meses una empresa en toda la ciudad. Unos recogieron dinero, otros hicieron los prototipos, empresas de refrescos o de bebidas o empresas de motocicletas se sentaran a fabricar. Entonces, crear cadenas de montaje, crear cadenas de suministros y logística, financiación, como las áreas de investigación y desarrollo, y todo eso hacerlo en menos de 3 meses. Fue una prueba muy bonita de que la ciudad sí había desarrollado un ecosistema y que ese ecosistema estaba orientado a solucionar problemas. De hecho, eso es solo una iniciativa de 5 que tuvimos, que iban desde controlar con sistemas de información que el escalamiento del fenómeno exponencial no bloqueara los sistemas de reporte y de acción para el control epidemiológico, hasta generar nuevos medicamentos y nuevos tipos de test en la ciudad para el SARS-CoV-2. Entonces yo creo que ver ese movimiento en menos de 3 meses nos demostró que el ecosistema sí existía
que estaba muy poderoso, pero logró algo más positivo, y es que hoy hay muchos ecosistemas en el mundo más famosos, pero que están siendo fuertemente cuestionados porque si tenían tanto dinero y conocimiento, ¿por qué no actuaron de una manera que le presentaran soluciones a sus sociedades? En el caso nuestro, no sabemos si esas soluciones fueron tan o más grandes y tenemos un medicamento o no, pero lo que sí encontramos es que hubo una respuesta y una propuesta para decir, tenemos un problema, pero aquí hay propuestas nuevas de cómo lo podemos afrontar. Entonces, yo creo que eso ha sido muy positivo en estos meses. Ya en términos de los indicadores que nosotros manejamos, pues es evidente en los últimos 10 años el cambio en la ciudad, en los indicadores que se manejan en todo el mundo, la inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación que hacen los públicos y los privados sobre el tamaño de la economía del PIB, pues ha tenido un crecimiento de 6 veces en los últimos 10 años, lo mismo el indicador de investigación y desarrollo sobre el PIB. Los fondos de capital eran casi inexistentes en la ciudad, hoy hay más de 22, hay una red de ángeles inversionistas y hay casi $500 millones repartidos entre inversiones actuales y las que se tienen por invertir. Entonces yo creo que demuestra que hay un movimiento fuerte en inversión, y la encuesta regional de innovación nos muestra que casi la mitad de las empresas están introduciendo innovaciones al mercado, y que hoy la innovación que se genera desde las empresas es responsable más o menos de 1/3 de los empleos de la ciudad ya. Entonces yo creo que eso es importante. Inclusive estudios independientes, acabamos de tener una consultoría que hizo McKinsey, pero en el pasado lo habíamos visto de otras entidades como el Instituto Brookings. Medellín es la ciudad que más ha crecido su economía en los últimos 10 años. No hay ninguna ciudad de Latinoamérica que haya crecido tanto su economía, entonces eso coincide posiblemente con la actividad de innovación y ciencia y tecnología que se ha hecho para lograr que ciudades que sin duda tienen muchos más recursos, historia, como ha sido el caso de Ciudad de México, Buenos Aires, Sao Paulo, etcétera, hoy no tengan tasas de crecimiento como las que había tenido la ciudad. Entonces eso está demostrando que ese es el camino, que eso que empezamos hay que continuarlo, y que los números van mostrando claramente que si mantienes el trabajo constante, persistente en eso como sociedad, los resultados empiezan a llegar y llegan a impactar cosas tan importantes como que la gente sienta que en esta crisis Ruta N pudo estar al lado intentando ayudar. Gracias, Elkin. Y ahora, Rodrigo, o sea, que Fast Track Institute, pues sabemos que, como nos has dicho, que ha intervenido en varias ciudades, no solo en Medellín, sino en ciudades como Bogotá y Miami. ¿Qué logros quisieras destacar de esa intervención para transformar la ciudad, para aportarle con innovación a la ciudad? Con mucho gusto, José Fernando. Mira, en el caso de Medellín, que fue la primera ciudad que nos acogió y creyó en nosotros, y muy especialmente Ruta N y Elkin Echeverry al mando de todas esas nuevas perspectivas de Ruta N, donde estabas tú en el equipo también con otras personas más. Llevamos a identificar con la gente misma de Medellín y con 10 empresarios que fueron los que financiaron el proyecto, porque el proyecto lo financiaron los del sector privado. Llegamos a identificar dentro de esta metodología de trabajo de 16 semanas 4 problemas crónicos que la misma gente de Medellín quería acometer. El primero, uno que se llamó inclusión financiera, que es un nombre muy bonito, pero para tratar de eliminar por medios tecnológicos una práctica muy diabólica que hay en Latinoamérica, que son los préstamos usura y la falta de bancarización de la masa poblacional, que no encaja donde tradicionalmente los bancos querían llegar, porque o era muy pequeña la cantidad de dinero que podrían mover en su bancarización, y era muy costoso en la infraestructura de telón de fondo para manejar esos préstamos, o porque no tenían capacidad crediticia. Ese proyecto, que fue Bancuadra, nosotros llegamos cuando ya estaba iniciado, pero logramos imprimirle una gran parte de la tecnología, como fue el uso masivo de datos, como fue la inteligencia artificial y muy especialmente el blockchain, que eso fue en el año 2016-2017, que sirvieron en parte para que Medellín se presentara ante el Bloomberg Philanthropy Foundation y aspirar a los premios de $10 millones que existían para los proyectos más innovadores de cambio de una ciudad. Medellín ganó el segundo premio, pero el primer premio se lo ganó Sao Paulo, pero no con un tema financiero, sino con un tema de agricultura vertical en edificios, utilizando
cultivos aeropónicos, hidropónicos y luces LED. El único que tenía en el tema de financiero fue Medellín, y eso fue uno de los logros importantes, reales, concretos y específicos, el poder crear una democratización al uso financiero de la sociedad, especialmente los estratos bajos. El segundo punto que se identificó fue el tema de salud. Cómo convertir una ciudad entera hacia un sistema de salud preventiva cuando venía de ser un sistema de salud curativa. Pero no solamente convertirlo hacia la salud preventiva, sino imprimirle la delicia, el goce, la alegría y la satisfacción de sentirse sano, en vez de la pereza de que mañana tengo que ir al gimnasio porque tengo que bajar los 2 kilos de peso que me gané en los últimos 2 días o 3 días de fin de semana. Para ello, utilizar lo que llaman Internet of Things o IoT, utilizar nuevamente, repetitivamente voy a mencionar 3 o 4 tecnologías que parece que están metiéndose en todo, que es uso masivo de datos, el tema de inteligencia artificial y cómo crear también una manera autónoma y distribuida de archivar esos datos por sistema de blockchain. Dio paso a una compañía específica que se llama Omnivida, que está precisamente ya con varios miles de pacientes, especialmente de mujeres, encaminadas a encontrar ese tipo de soluciones preventivas a su problema de salud. Esa empresa Omnivida es un ejemplo hoy en día de cómo la tecnología y cómo un proyecto hecho en conjunto entre nosotros y la ciudad de Medellín, muy guiado por Ruta N, fueron capaces de crear esa sociedad que ya está en marcha. El tercero fue un tema de movilidad. Medellín tiene un problema muy grave de movilidad porque es una ciudad muy angosta y muy larga, rodeada de montañas, donde es muy difícil crear más calles y más carreteras, y donde tiene 600, pues en aquel momento, hace 2 años o 3, tenía 600.000 automóviles y 600.000 motocicletas, con proyecciones que para el año entrante, a finales del año entrante, iban a llegar a ser 1.200.000 automóviles y 2 millones de motocicletas, lo cual de por sí pues, presentaba una situación muy compleja, y muchos camiones utilizando diésel para distribuir los paquetes internos dentro de la ciudad. Encontrar soluciones de cómo fomentar el que la gente vaya en un automóvil varias personas en vez de una persona por automóvil, el minimizar el uso de los automóviles con diésel, el tratar de tener por medio de uso masivo de datos y inteligencia artificial para adelantarse al punto donde los buses deban llegar a tal paradero, porque en ese paradero se están acumulando más personas que otras, y mejorar la eficiencia de todo el sistema móvil, siendo que Medellín arranca teniendo la mejor sistema vial de movilidad del país por haber tenido el metro en funcionamiento y el metrocable y el metrobús y también el Metroplus y también los tranvías. Aún así, por la geografía y la topografía de Medellín, presentaba unos desafíos muy grandes. El cuarto que íbamos a hacer era un tema de la educación del futuro, que en el caso mío personalmente, que vengo con más de casi 40 años de trabajar temas de salud, de educación, en ese momento coincidimos en que Medellín tenía uno de sus famosos inversiones térmicas dentro del valle, la calidad del aire, especialmente por el uso masivo de camiones diésel, presentábamos problemas muy graves para la sociedad, donde tuvieron que interrumpir 500.000 de automóviles por varios días consecutivos. Se nos pidió el favor de que adelantáramos un módulo diferente, que era el módulo de la calidad del aire, que es otro tema que en este momento estamos volviendo a tratar con Ruta N de una manera mucho más global y que Medellín puede jugar un papel de liderazgo. Eso en cuanto a Medellín. En cuanto a Bogotá, hicimos con la Cámara de Comercio de Bogotá, con la Universidad del Rosario, con el Consejo Superior de la Judicatura, un proyecto sobre cómo manejar la reforma del sistema administrativo de la justicia. También el nombre es más neutro, pero el motivo ulterior tiene mayores implicaciones, porque lo hicimos en colaboración con el Centro del Dalai Lama de Ética de la Universidad de MIT, y una de las ideas que teníamos, muy especie de caballo de Troya, es cómo eliminar el tema de la corrupción en la administración del sistema de justicia. Y para terminar, en Miami, basado en el éxito que se tuvo en Medellín y basado
en el reconocimiento internacional que ha tenido lo que Medellín ha venido haciendo y lo que estábamos haciendo conjuntamente con el sector privado, el sector público y la Academia de Medellín, se nos pidió que hiciéramos también un módulo sobre la movilidad de Miami, lo cual ha desembocado en varias aplicaciones. Una de ellas estamos estudiando muy seriamente la inclusión de tránsito masivo utilizando trenes de levitación magnética de baja velocidad de 55 millas por hora como solución al problema, porque puede ser resuelto a menos de la mitad del costo normal de los trenes normales actuales y a una cuarta o quinta parte del costo de mantenimiento, porque no tiene fricción y porque no tiene partes móviles. Esos son los 5 o 6 ejemplos que te puedo dar. Queda por hacer el de la educación, que para nosotros es importantísimo y es el próximo que queremos acometer, pero eso te da a ti una muestra fehaciente y práctica, que no es un juego de ciencia ficción, sino que las cosas se pueden hacer si se encuentran los equipos adecuados, la gente adecuada y la motivación adecuada en las ciudades. Ok, gracias, Rodrigo. Bueno, actualmente existen unos retos bien importantes para las ciudades. Se han mencionado varios: movilidad, calidad del aire, que continúan siendo. La situación del post-COVID o el COVID, mucha gente habla del antes y el después. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los retos actuales que quedan en las ciudades? ¿Son algo diferentes pues, después del post-COVID o son los mismos? ¿Cómo los podemos enfrentar con innovación? A ver si Elkin nos puede responder, ayudar, cómo lo están viendo en Ruta N. Yo creo que son muy similares en todas las ciudades y en todas las regiones en la base. Sin duda hay unas diferencias en términos de las diferencias previas, obviamente, pero también en términos de cómo la crisis afectó la sociedad. Hay sociedades que están más golpeadas por algunos sucesos de cómo enfrentaron la pandemia y hay posiblemente menor confianza en sus instituciones y en sus líderes, y eso va a tener un impacto posiblemente hacia adelante. Pero en general el punto que yo quisiera resaltar es que la pandemia puso muy claro que las sociedades que no inviertan a tiempo, porque cuando se ve una crisis lo único que tú puedes utilizar es lo que ya tengas disponible, que no inviertan lo suficiente en ciencia, tecnología e innovación, y que esa ciencia en realidad esté orientada a solucionar problemas reales de las sociedades. Yo creo que la van a ver muy mal en un futuro, porque desafortunadamente es muy poco probable que este suceso no se vuelva a repetir. De hecho, ya se ha repetido en el mundo. No habíamos tenido una que fuera global, pero ya hemos tenido pandemias en el pasado, no solo históricamente, sino en años recientes. Entonces es muy probable que este suceso se vuelva a repetir, ojalá que no, y ojalá que sea menor, pero si se vuelve a presentar, yo creo que de alguna manera esto también tiene que funcionar como la verdadera vacuna, y es que culturalmente cambiemos y preparemos a las sociedades, porque también pasó un fenómeno que se vuelve muy desagradable, pero que desafortunadamente es un hecho, y es que en el momento que hay problemas, ninguna sociedad va a pensar en los demás. Eso se llevó a extremos de países completos peleando por confiscar un cargamento de tapabocas o no vendiendo otros elementos que otras sociedades necesitan. Entonces yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande de ya no, en nuestros territorios en el pasado acostumbrábamos pensar que eso se hace en otro lado y que tarde o temprano le llega, pero ahora estamos viendo que si tú no tienes la autonomía, posiblemente no le puedas dar a tiempo la solución a tu sociedad. Entonces eso yo creo que nos está forzando a repensar agresivamente cómo tiene que ser la ciencia y la tecnología que tengas para que tú te puedas propiciar los medios que te permitan responderle a esa sociedad en estos momentos críticos. Y en ese sentido es donde nos conectábamos muy bien también con Fast Track, con Rodrigo, con Salim, en el sentido de que Fast Track Institute fue orientado justamente a esos retos de las ciudades. Hoy el mundo lo mueven las ciudades. En Colombia, por ejemplo, ya casi 8 de 10 colombianos viven en una ciudad. Somos un país esencialmente urbano, a pesar de los grandes territorios que tenemos. La mayoría de la gente está en las ciudades, y en las ciudades son donde esas aglomeraciones generan problemas precisamente como estos, los ambientales, los de las enfermedades transmisibles, los de la congestión, etcétera. Entonces, yo creo que el mundo hoy se tiene que volcar de ciencia, tecnología e innovación a proyectar cómo debe ser el presente y el futuro de esas sociedades, y eso es una huella muy indeleble que nos queda ahora, porque si bien lo veníamos pregonando hace algunos años y lo veníamos trabajando, como en el caso de Rodrigo,
y lo que hemos podido conectar con esto, muchas personas no lo habían sentido en carne propia, pero hoy están sintiendo el efecto de no haber hecho eso en el pasado, haber dedicado recursos, tiempo y esfuerzo a otras cosas y no a este tipo de temas. Entonces yo creo que eso va a ser un cambio muy importante y quienes atiendan esa señal posiblemente sean las ciudades que más prosperen en el futuro, sin importar si son países desarrollados o no, si es emergente o no, si el palabra desarrollado significa alguna cosa concreta, sino más bien se va a medir por esa capacidad de que las personas en realidad sientan que el sistema, sus líderes, la ciencia y la tecnología sí les brinda mejores soluciones a su calidad de vida. Ok, gracias Elkin. Rodrigo, la misma pregunta. Yo recuerdo mucho la frase de Salim Ismail, pues, que es el autor del bestseller de Organizaciones Exponenciales y cofundador con Rodrigo de Fast Track. Hablaba mucho de corregir la civilización, en inglés Fixing Civilization, como uno de los propósitos fundamentales de Fast Track y el movimiento que quiere hacer OpenExo y Fast Track. Entonces, ¿cuáles son esos puntos para corregir? ¿Cuáles son esos retos actuales más importantes de las ciudades para corregir esa civilización? Bueno, dos cosas. Desde el punto de vista tecnológico, yo creo que quedó sentado de una vez por todas a través del coronavirus que el Internet de alta velocidad y banda ancha dejó de ser un privilegio y se convirtió absoluta y totalmente en un derecho ciudadano. Y que no es cualquier Internet, sino un Internet capaz de llegar a todas partes por una mezcla de fibra óptica y por una mezcla de, obviamente, la última milla por el aire, pero de que ya no nos podemos contentar inclusive con un Internet mediocre, sino con un Internet de mucha robustez para poder tener el streaming de videos que el mundo va a necesitar. Segundo, que el teletrabajo y el teleestudio llegaron para quedarse. Nuevamente, ya no es un privilegio, la gente quedó muy contenta, la gente está bastante más contenta y mucho más eficiente, trabajando gran parte del tiempo desde sus casas, todo y cuando se tengan instrumentos tecnológicos que les soporten, a tener que estarse desplazando en un automóvil hora y media en un sentido y hora y media en el otro sentido, con todos los problemas que esa congestión de tráfico lento y todo lo demás crean en la parte psicológica de las gentes. En la teleeducación también, inclusive pues hay noticias, anoche sacaron una noticia que todas las universidades de California, el sistema universitario de California, el sistema público, que tiene 23 campus y que tiene 500,000 de estudiantes, en la etapa del próximo otoño aquí en Estados Unidos va a ser todo por Internet. Entonces imagina ese cambio, es un cambio tectónico, es un cambio total y completo del paradigma educacional hacia el tema Internet. Lo cual también trae a consecuencia en nuestros países en vías de desarrollo, algo que nosotros tratamos en algún momento cuando yo manejaba el proyecto de una computadora por niño, One Laptop per Child, y es que en este momento el tema del teleestudio para los estratos bajos de la sociedad se ha convertido en un verdadero problema porque hay niños que no tienen el privilegio de tener un laptop, aunque sea de bajo costo, y mucho menos tienen el acceso al Internet. Se está volviendo a hablar de algo que irónicamente y morbosamente Colombia fue líder en el mundo, que fue volver a enseñar por medio del radio. Cuando Colombia tuvo Radio Sutatensa, Colombia fue pionero entre el año 1948 al año 1981 en la educación a través del radio, cuando educó a 4,5 millones de campesinos en zonas apartadas de Colombia, cuando montó la red de emisoras más grande que había en el país y más potente, cuando tuvo estudios de televisión, cuando tuvo el periódico de más alta circulación en todo Colombia, que se llamó El Campesino, y que por motivos políticos absolutamente incomprensibles le quitaron los subsidios en el año 80 y tuvieron que cerrar y vender las emisoras que las compró una de las compañías grandes de emisoras de Colombia. Entonces, el gran responsabilidad que tenemos en este momento post-coronavirus es cómo volverles a restablecer a esos niños y a esas niñas el poder tener un acceso al mundo del conocimiento
si es que no pueden tener la misma capacidad de movilizarse hacia los centros educacionales del mundo. Entonces, otro tema que ha sacado a este problema a fondo y que estamos viendo es que la palabra globalización versus nacionalismo está quedando nuevamente en tapete. El Economist de esta semana, que salió ayer, habla mucho de que se acabó la globalización o trata de enfatizar que la globalización, que era algo que por 50 años desde Bretton Woods estábamos tratando de promover, ha quedado en este momento, como bien lo dijo Elkin ahora, cuando uno ve que aviones enteros dentro de la misma Europa, dentro de países que tenían libertad de movilidad interna entre los países, se quitan, decomisan el avión en el aeropuerto cuando apenas había aterrizado para ponerle combustible. Se ha visto pues que la globalización va a tener que cambiar por motivos de lo que ha pasado hacia una nueva globalización y encontrar un equilibrio mejor, porque también todos los países se dieron cuenta que tenían puestos demasiados huevos en una sola canasta, que era el motor productor de bajo costo de los países asiáticos, y quedaron muy indefensos y a la intemperie de poder tener sus propias cadenas de suministro. Entonces todo esto, teletrabajo, teleeducación, Internet como un derecho ciudadano, el problema de globalización y nacionalismo, y finalmente el problema del sistema inmunológico en las sociedades, indica que tenemos que empezar a hablar, y ya lo veníamos hablando hace año y medio. Salim Ismail, en un famoso intervención en TEDx Toronto, habló de lo que tú llamaste ahorita fixing civilization, o sea, recomponer la civilización, donde un nuevo contrato social tendrá que ser firmado, donde la ciencia y la tecnología y la innovación tendrán que jugar un papel muchísimo más central en el quehacer de la humanidad de lo que hasta el momento venía jugando. Esas son las 4 o 5 cosas que te puedo contar que hemos visto. Gracias, Rodrigo. Yo tengo otras preguntas preparadas, pero quiero darle paso a algunas preguntas que están haciendo en el chat. Voy a empezar por la última que me hacen, y esa se la voy a dirigir a Elkin. Pregunta Adrián González Hidalgo: ¿cómo debe ser el trabajo en conjunto entre las empresas, la academia y el gobierno? Y hace el comentario de que en Medellín han hecho un excelente trabajo, y qué se puede recomendar para los países de Centroamérica y el Caribe para ayudar con ese trabajo conjunto entre empresa, academia y gobierno. ¿Cómo se debe hacer o qué sugerencias hay? A ver, lo primero que es importante decir, y justamente en esto que estamos viviendo, es que todavía seguimos a veces aplicando muchos pensamientos de la era industrial que ya terminó, y un poco más, otros más adelante, otros más atrás, todos estamos entrando en una era del conocimiento. En el pasado bastaba que un 5, un 10% de privilegiados de la sociedad fueran los que dijeran: yo estudio, yo aprendo, yo soy el ingeniero, yo soy el dueño de la empresa, y esos construían una sociedad. Estoy haciendo una caricatura, pero para que me entiendan rápido. Y la mayoría de la otra gente decía: bueno, yo me conformo con que me dé trabajo, déme un buen trabajo y ese contrato social seguimos hacia adelante. La verdad, cuando se pasa a una era de conocimiento, eso no es posible. La única manera es que todos los ciudadanos entiendan que pueden aportar en ese conocimiento, que todos somos en ese sentido, más o menos estamos en el mismo rango. Entonces las sociedades que se van a distinguir no son las que tienen gente más inteligente, más capaz, sino los que son capaces de conectar al ciudadano promedio sin importar su título, y lo ponen a contribuir en esa construcción, en esa determinación del futuro, porque uno no adivina el futuro, sino que lo va construyendo poco a poco. Entonces tiene que utilizar a todas las personas con su conocimiento sumado para poder determinar el mundo para dónde va y tomar acciones, y a partir de ese conocimiento innovar para la sociedad. Entonces esa construcción hoy va más allá de simplemente la frase pega universidad, empresa, Estado, va a una cosa más profunda, y es como la sociedad entiende cada persona que tiene que ser un partícipe activo de eso, es un generador de conocimiento, es un consumidor de conocimiento, porque ya ese mundo viejo en el que yo me separaba y decía yo era solo trabajador, yo solo soy ejecutivo, eso no existe. El ciudadano es el mismo y tiene que jugar esa construcción. Entonces yo no veo futuro desde muchos puntos de vista si ese tipo de enlace no se construye en toda Latinoamérica. Sí, afortunadamente nosotros hemos logrado hacer algunos
avances en esa conexión, pero yo creo que estamos bastante lejos de lo que deberíamos hacer. Nosotros mismos tenemos muchos problemas que solucionar, pero sí invitaría por el conocimiento que el privilegio de muchas veces nos hayan invitado a conocer muchos de esos territorios, ver que hay una gran falta de esa conexión, porque los territorios siguen siendo, y más en Latinoamérica, muy jerárquicos. La jerarquía va en contra de este nuevo acuerdo que necesitas para el presente y para el futuro. Tienes que ser una sociedad más plana, y eso tiene un impacto muy grande en uno de los problemas que tenemos aún en Medellín, en Colombia, en toda Latinoamérica, y es el nivel de desigualdad. Ese nivel de desigualdad, en la medida que el conocimiento es el que genera ingresos y solo unas personas tienen el conocimiento y otras no, pues simplemente lo único que va a hacer es que la sociedad va a ser terriblemente más desigual en el futuro. En vez de reducir, se va a aumentar. Entonces yo creo que muchos de los que nos están escuchando acá, que realmente son los líderes de la sociedad, tienen que meterse entre ceja y ceja que su función es un liderazgo que va más allá simplemente de ser alcalde o gobernador o presidente o ministro, sino que es una construcción social desde la base, en la que las personas entiendan que ese conocimiento es lo único que les da un presente y un futuro, y que es casi una obligación moral, porque si no van a condenar a algunas personas a no ser partícipes de ese futuro. Algo como lo que nos estaba comentando a Rodrigo. Si todo se mueve hoy desde Internet, pues el Internet es un derecho humano, ya lo dijo las Naciones Unidas y la ITU, inclusive le ha puesto un límite y ha dicho ninguna persona, ningún hogar debería pagar más del 2% de sus ingresos para tener un Internet de buena calidad, no un Internet por tener, que se conectó y ahí tiene algo y siéntase contento que tiene Internet, no, que en realidad todos los ciudadanos tengan el mismo Internet y que sea un Internet de alta calidad, bidireccional, con bajo recurso, con unas altas capacidades. Eso es lo único que puede cambiar la sociedad. Entonces, sí, es esa conexión, pero inclusive hoy necesitamos ir más allá, porque tiene que ser desde la base una construcción distinta en que los líderes respondan a lo que la sociedad está pidiendo y no esperar que un líder mesiánico sea el que lo organice. Ok, gracias Elkin. Aunque se me puede quedar una pregunta al tintero por el tiempo, quiero darle otra pregunta al público. Nos vuelve a preguntar Adrián González, y quiero resaltar eso, sobre la sostenibilidad. Entonces, él pone un ejemplo, dice que actualmente la industria de TI es mucho más contaminante que la de la aviación. Y en IT y TI estamos apostando en muchas partes, en muchas regiones. Aquí la pregunta es, ¿cómo las ciudades inteligentes pueden atacar el tema de la sostenibilidad y el medio ambiente? A ver si Rodrigo nos puede ayudar con el tema. O sea, ¿cómo con innovación podemos tocar ese tema, sostenibilidad y medio ambiente? Pues mira, estaba viendo anoche una película de Michael Moore sobre el mundo de los humanos, algo así por el estilo, donde demuestra que la tecnología eólica y la tecnología solar utilizan más combustibles fósiles de lo que ahorran. Obviamente el problema energético va a ser uno de los problemas más graves de la humanidad. El mundo va a demandar en los próximos 20 años unas 5 a 10 veces más energía de la que produce hoy en día. Precisamente yo traía para un panel que íbamos a tener con ustedes en Ruta N en abril 1 a Nicolás Negroponte, que es la persona que fundó y con quien he trabajado durante 40 años temas de educación y tecnología. Teníamos una conferencia para dar en Ruta N abierta a todo el público, donde el tema energético iba a ser, porque se le iba a hacer una pregunta, que si él tuviera, como ya, pues tanto él como yo tenemos nuestros buenos años de vida, ¿cuál sería el legado al cual él le quisiera dedicar el resto de sus días? Él dijo, definitivamente es a la producción de energía limpia o de fusión nuclear versus la que hoy en día se produce, que es fisión nuclear. Para los que no entienden un poquito de esto y sin yo ser experto en la materia, fusión nuclear es cuando se unen varios átomos para crear un tercero, son átomos de helio para terminar con uno de hidrógeno, en vez de romper átomos, que es lo que utilizamos hoy en día. El romper átomos y crear energía en el proceso significa dejar una cantidad de residuos radioactivos gigantescos. En cambio, el otro, que es unión y fusión de átomos, no deja residuos radioactivos, pero puede producir energía en una cantidad, en teoría, ilimitada. Ese tipo de tecnologías pueden ser los que den cambio a la sostenibilidad del mundo. Ni Nicolás ni todas estas películas que les acabo de mencionar, como la de Michael Moore,
implican que la energía solar no va a ser suficiente. La energía solar va a ser un paliativo mientras que llegamos ahora a lo mismo que la eólica, pero que no son la solución, porque la necesidad de energía del mundo va a ser tan astronómicamente diferente a la que podríamos producir por medios solares o eólicos, o por inclusive los medios actuales de carbón y petróleos, que tenemos que encontrar una nueva manera de producir energía, y esa podría llegar a ser la tecnología más importante para darle respuesta a la pregunta de cómo manejar el tema de la sostenibilidad sin acabar con el medio ambiente. Muchas gracias a todos por su participación, bastante dinámica. A las personas que están ahorita en línea, les comentamos que vamos a continuar con nuestras charlas programadas para el día de hoy. Entonces, que por favor no se desconecten. Muchas gracias una vez más por haber participado. Muchas gracias a ustedes. Gracias.